Hola a todos, buenas tardes. Como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 7 de febrero de 2025. Y el día de hoy hay mucho que comentar, hay avances muy importantes y finalmente parece ser que se da la confirmación de una captura que realmente es fundamental para lo que es el resto de lo que va a ser esta guerra, especialmente en la zona de Donetsk. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido, y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón sería una ayuda tremenda para mí. Pero no perdamos más tiempo y vamos hablando de lo que es el frente. Vamos a hablar de distintos avances, vamos a hablar de los avances ucranianos en la zona de Kursk, vamos a hablar de nuevos avances rusos en la zona de Kharkov, vamos a hablar también de lo que es la zona de Donetsk. Y vamos a comenzar de sur a norte, debido a que, los avances menos profundos, por así decirlo, de estas últimas horas se dan en el sur y los más profundos se dan en el norte. En primer lugar, el ejército ruso nuevamente ha avanzado dentro de la ciudad de Andrivka. Mucho hemos hablado de esta ciudad en el último tiempo debido a la importante batalla que se está librando dentro de ella. Los rusos hace varias semanas entraron en Andrivka y de ahí que no hubo mucho movimiento durante un periodo de tiempo, pero durante las últimas horas los rusos han vuelto a avanzar y han avanzado ya a lo que es el centro de Andrivka. Recordemos que esta ciudad es, lo hemos comentado, es la próxima gran batalla de este sector, más allá de lo que fue la batalla de Kurajove, y ahora vemos cómo los rusos comenzaron a presionar directamente hacia el noreste de Andrivka, entrando primero en las afueras y ahora en el centro de Andrivka, y se espera que los rusos vayan acortando las distancias entre Dachne y Andrivka para presionar desde otros puntos, pero al todavía no haber éxito en aquello, vemos como los rusos ahora están avanzando directamente solamente desde el noreste dentro de esta ciudad, y el avance de las últimas horas fue relativamente profundo, un poco más de 1 kilómetro cuadrado de lo que es zona urbana, lo que han capturado los rusos, y como lo mencioné anteriormente, también deja al ejército ruso firmemente en el centro de la ciudad de Andrivka. Más allá de eso, hay información muy importante un poco más al norte, porque parece ser que el ejército ruso finalmente ha logrado la captura de la ciudad de Torietsk. Y esto es algo que se venía adelantando hace tiempo. Los rusos ya controlaban el 99% de Torietsk, en algunos lugares se afirmaba que eso significaba que ya habían capturado Torietsk. Y lo que comentamos acá era que, si bien la enorme mayoría de Torietsk estaba bajo control ruso, todavía habían posiciones que mantenían los ucranianos, así que de momento no se podía oficializar nada ni el fin de ninguna batalla. Pero parece ser que eso ha cambiado durante las últimas horas, porque finalmente los rusos parecen haber capturado esta zona de una mina de Torietsk y sus posiciones aledañas, y con esto distintas fuentes afirman que el ejército ruso ya ha capturado Torietsk, y de hecho el Ministerio de Defensa ruso también afirmó que habían logrado esta captura. Dicho esto, hay fuentes ucranianas como Deep State UA que apuntan a que los rusos todavía no capturan Torietsk y que hay zonas que todavía se encuentran bajo lo que es la zona gris, que no hay una consolidación total del ejército ruso, que todavía hay presencia ucraniana. Así que está esa otra versión. Pero de lo que yo tengo entendido, a raíz de las imágenes que se han ido publicando, es que probablemente no hay mucha presencia ucraniana en Torietsk. Pero iremos viendo qué información se va liberando. Lo importante es que Torietsk es una ciudad muy relevante, fue un bastión defensivo ucraniano por mucho tiempo. En las últimas semanas vimos cómo los rusos pisaron el acelerador para ir avanzando en Torietsk, y la captura de Torietsk, que, si bien muchas fuentes comentan que sí se dio y otras fuentes que lo niegan, la captura de Torietsk abre las puertas a los rusos para lo que es Konstantinivka, que es una ciudad muy importante, es un punto logístico vital para lo que es Chasiv Yar, y ahora con la captura de Torietsk, o la probable captura de Torietsk, se les abre a los rusos el camino para acercarse a Konstantinivka desde el sureste, y eso es lo que apuntan distintas fuentes, que esa es la intención del ejército ruso con todo esto. Y no solamente eso, como lo comentamos también, Torietsk había sido un bastión defensivo muy importante. En las afueras de Torietsk habían fortificaciones que se habían preparado por mucho tiempo. La ciudad de Torietsk y sus pueblos aledaños configuraban una extensión urbana bastante importante, y tendremos que ver cómo se reconfigura el frente tras todo esto, porque hemos visto en otros casos que
caen estas zonas defensivas importantes como lo que ocurrió en Avdiivka y luego no se pudo estabilizar el frente. O también puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió tras Bakhmut, donde Ucrania inmediatamente estabilizó el frente. Está por verse lo que va a pasar, lo que puede ocurrir, y tendremos que ver si es que Ucrania puede estabilizar el frente y si es que Rusia tiene las capacidades de seguir explotándolo. Pero hay que recordar que Konstantinivka parece ser el objetivo de los rusos en toda esta dirección. Pero con eso ya podemos pasar a lo que es Kharkov, porque tenemos que hablar nuevamente de lo que está haciendo el cruce ruso hacia el oeste del río Oskil. Hemos hablado mucho de esto en los últimos meses, los rusos han cruzado en distintos puntos. Hace unos días cruzaron un poco más al norte, cerca de Topoli, un cruce que de momento no ha generado mayores avances, pero donde sí hay nuevas noticias es alrededor de la zona de Dvorichna y de Novomlinsk, que son las dos localidades de las cuales más hemos hablado en este último tiempo, por lo menos en esta dirección. Recordemos que los rusos inicialmente cruzan en dos puntos, en Novomlinsk y en Dvorichna. En Novomlinsk son expulsados, pero en Dvorichna comienzan a avanzar más y más. No solamente avanzan dentro de Dvorichna en sí, sino que generan un par de avances en el sur. Luego los rusos capturan la pequeña ciudad de Dvorichna, los pueblos de Zapadne y de Kalinove, y siguen avanzando en distintas direcciones. Y no solo eso, sino que también logran capturar la localidad de Novomlinsk, la cual no habían logrado mantener anteriormente. Y de ahí hemos visto cómo cada cierta cantidad de días se reporta un nuevo avance ruso en esta dirección, avances que parecen ser relativamente profundos, a raíz de que el ejército ucraniano no tiene mucho para responder a todos estos movimientos, por lo menos de lo que tengo entendido. Y durante las últimas horas se han liberado imágenes que muestran que el ejército ruso se encuentra en la localidad de Figulivka, donde al parecer han logrado capturar toda esta localidad, según lo que reportan fuentes como Suriyak Maps. Y eso sería muy importante porque se sumaría una nueva captura a todos estos avances, un nuevo avance bastante profundo que se estaría dando, y vemos cómo el problema para el ejército ucraniano en el oeste del río Oskil va creciendo y va creciendo. Porque no solamente estamos hablando ya de que los rusos han generado un cruce, sino que estamos hablando de que los rusos realmente están capturando mucho territorio en este sector. Como lo he comentado en distintas ocasiones, este no es un punto del frente del cual surja tanta información. De hecho, mucha de la información que se va publicando está desactualizada y son avances que ocurrieron hace tiempo, pero creo que hay algo que se está haciendo evidente. Nosotros en su momento comentamos que esto podía ser uno de estos movimientos que hemos de querer desviar la atención, pero de que si es que logra progresar, se invierten más y más recursos, algo que hemos visto constantemente en esta guerra, que se inflige presión en distintos puntos sin objetivos tan concretos, más allá de algunos objetivos a largo plazo, y si es que alguno de estos puntos de presión comienza a tener más éxito, un mayor efecto, entonces se invierten más recursos. Y creo, por lo menos, como le dije, no es que se esté publicando tanta información, pero creo que eso evidentemente ha ocurrido en este sector. Esto comenzó con un avance limitado en la dirección de Dvorichna, algo similar a lo que hizo Krinkin en la zona de Gerson, y eventualmente hemos estado viendo cómo las posiciones han aumentado, cómo los avances se han profundizado y cómo las capturas también de distintas localidades. Y de lo que tengo entendido, los rusos han ido enviando más recursos, aprovechando estos avances y generando más cuando se pueden. Así que creo que se ha dado un poco de esto, de que se encontró una oportunidad de presionar, de avanzar, y que esa oportunidad se ha ido explotando constantemente y que gracias a eso los rusos han logrado nuevos avances. Dicho esto, tampoco quiero que se imaginen que hay una enorme cantidad de tropas en esta zona, al oeste del río Oskil. De lo que tengo entendido, ese no es el caso. Y más que nada, parte de estos avances se da debido a algo que comentamos anteriormente, que es que Ucrania no se esperaba muchos avances en este sector, no es una zona que esté fortificada y que tampoco había mucha presencia de tropas. Eso obviamente difícil de saber si es cierto o no, pero creo que esa es la versión que se está impulsando ahora. Lo que pasa es que igual han pasado varios meses ya desde que comenzó todo esto y Ucrania todavía no logra estabilizar todo esto. Y estos avances se pueden generar
pueden convertirse en un problema bastante grande. Si es que uno mira hacia el mapa, podríamos ver que quizá los rusos comiencen a amenazar Kupiansk desde estos avances, aunque de momento se hace poco probable. Y si es que nos alejamos de esa zona, podemos ver que pueden generar avances en distintas direcciones y simplemente capturar más y más territorio para generarle otro problema al ejército ucraniano en este sector. Otro punto en el cual tienen que responder a ataques y quizá ya obligarlos a desviar atención de otros puntos del frente para ir cubriendo toda esta zona. Pero eso es todo, eso son todas cosas que vamos a ir viendo durante el próximo tiempo, durante los próximos días, próximas semanas. Lo cierto es que los rusos siguen avanzando al oeste del río Oskil. Son avances que se han ido profundizando, son avances muy interesantes y avances de los cuales hemos hablado bastante en este último tiempo. Bueno, ya dejemos de lado lo que está ocurriendo en Kharkov, en el oeste del río Oskil, para comenzar a hablar de Kursk, porque nosotros el día de ayer acá comentamos que el ejército ucraniano estaba lanzando una nueva ofensiva en todo lo que es este sector y que había logrado capturar dos localidades, las localidades de Kolmakov y también la localidad de Agronom, que anteriormente habían estado bajo control ruso. Y lo que pasa es que nosotros comentamos en su momento que habían ciertos avances que no se podían confirmar, que había cierto debate, etcétera, etcétera, pero parece ser que, por lo menos a raíz de lo que comentan distintas fuentes, como Suryak Maps, hay información también de fuentes como Divyen, etcétera, se ha ido construyendo un poco mejor la situación de lo que está ocurriendo y parece ser que el ejército ucraniano efectivamente ha capturado Cherkasskaya y Konoplianka y que también ha logrado capturar la localidad de Fanasievka y que con eso se están acercando hacia Ulanok y hacia Plekhovo. Esto todo se ha ido confirmando durante las últimas horas y esos son los últimos avances ucranianos en esta operación, que cada vez se está haciendo más claro cuál es la escala, cuál es el tamaño y tendremos que ver qué es lo que ocurre con todo esto, porque por lo menos durante el día de hoy, al momento en el que estoy grabando este video, no se han reportado más movimientos más allá de eso. No se ve la misma situación en la que se veía ayer, donde activamente habían varios ataques, donde probablemente iban a generarse nuevos avances. No descarto obviamente que hayan avances para el día de mañana, pero no se ve el mismo nivel de movimiento que se vio durante el día de ayer. De igual manera, este ataque ha sido mucho más exitoso de lo que fue el ataque hacia Verdín hace unas semanas y habrá que ver si es que Ucrania logra seguir sustentando estos avances o si es que simplemente acaban deteniéndose. Pero fue un ataque bastante inesperado que de momento le ha generado avances a Ucrania en todo ese sector. Pero con eso vamos finalizando el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós a todos ustedes y muchísimas gracias.